Gracias, Milton. Bueno, nos tiene esta mañana aquí a nosotros muy contentos de contar con la participación de Eduardo Quirós. Él es el presidente del grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá, La Decana del Periodismo y el diario El Siglo. Eduardo, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un placer estar aquí en Infoanálisis. Saludos a todos. Gracias. Un placer tenerlo también a usted aquí. Oiga, Eduardo, el diario que usted preside, el grupo La Estrella de Panamá en particular, publicó una nota acerca de unos comentarios que ha hecho Rubén Blades, o Rubén Blades, el abogado, cantautor, cantante, actor de Hollywood. Él hizo una nota, perdón, es lo correcto, una nota en la cual él tocaba directamente las partes más sensitivas del señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, y él, entre otras cosas, decía que los medios no nos atrevíamos a hablar de este tema y que lo hacía, y añadió que para el señor Blades, para Rubén Blades, solo un independiente luchará contra la corrupción, que ningún otro político de viejo cuño, es la lectura que le doy, y dice que hay que acabar con la estructura completa para en el 2024 cambiar el sistema. ¿Qué opinión le merece a usted, don Eduardo? Sí, bueno, interesante. Lo primero que diría sería que una reacción personal, ¿no? Es en el sentido de que en un Estado democrático siempre es interesante que los ciudadanos se expresen. Y si estos ciudadanos tienen algún nivel de influencia sobre el resto de los ciudadanos, es muy interesante que expresen sus opiniones. En el caso del maestro Blades, es una persona que ha tenido un rol importante en la vida política del país, pero mucho más importante ha sido su relevancia desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de representar el nombre de Panamá a nivel internacional de la manera más preponderante, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de escuchar la forma de pensar de él es sumamente interesante, ¿no? Eso como una primera acotación que valoro desde el punto de vista democrático. Luego, pues sí, la carta tiene varios aspectos que bien mencionas. Yo creo que apuntar, digamos, a reconocer el rol de relevancia de los medios tradicionales, porque es el reclamo que hace el maestro Blades en el sentido de decir, bueno, los medios tradicionales no han hecho esta o tal pregunta, es valioso, pero al mismo tiempo habría que señalar que va mucho más allá de una pregunta, el rol de los medios. Yo creo que la cobertura con respecto a todo lo que está en el entorno del expresidente Martinelli ha sido una cobertura amplísima por parte de los medios, en todos los sentidos, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista, y ha sido una cobertura no solo amplia, sino que ha requerido profundidad, porque es una cobertura de envergadura nacional, también de envergadura internacional, así que yo creo que rescatar eso también es importante. Con respecto al específico planteamiento que él hacía, bueno, le comento lo que nuestros lectores han visto, ¿no? Recurrimos rápidamente a intentar cumplir con esa petición desde el punto de vista de que podría ser interesante específicamente, ¿no? Y la respuesta del presidente Martinelli también quedó claramente consignada, ¿no? Una respuesta, yo catalogaría como soez, desde el punto de vista de la expresión, que no voy a repetir, pero que revela digamos, el tono que le quiere dar al planteamiento, ¿no? Tiene el micrófono apagado. Ese lenguaje que tú denominas soez, y que estoy de acuerdo, ¿eh? Es inapropiado para un hombre como él, que es un expresidente de la República. Pero lo que alguna gente debe saber es que al señor Martinelli se le ha tenido que llamar el innombrable, porque cada vez que se le menciona en algún caso, él ha amenazado con demandar a los medios. Esa es la realidad, Eduardo. Entonces hay una forma de decirlo de manera sutil, refiriéndose a él, pero sin corrernos el riesgo de que vaya a demandar al medio, y eso está pasando aquí en Panamá, lo cual es muy peligroso, Eduardo. ¿Qué opina usted de eso? No hay forma de comprender toda esta cobertura que realizan los medios de comunicación. Repito, de todo lo que significa el enorme entorno de la figura del expresidente Martinelli,
con sus distintísimas aristas sin tener en cuenta eso que traes a colación. Es que en reiteradas ocasiones ha intentado impedir que esas coberturas se den producto de acciones judiciales, que hemos señalado en varias ocasiones que quieren generar una especie de autocensura. Y quiero en esto explicar algo más allá porque puede ser importante para los oyentes. Cuando usted utiliza las herramientas judiciales, digamos que un Estado de Derecho otorga, pues está muy bien. Y la Constitución salvaguarda como uno de los derechos a proteger el de la honra. Y existen los mecanismos para hacerlo. Pero cuando usted de manera abierta intenta, y de manera desproporcionada, intenta afectar el ejercicio del libre periodismo con este tipo de herramientas, pues entonces ya está yendo un paso más allá, que es el de provocar lo que he denominado la autocensura. Y si no encuentra del otro lado instituciones judiciales suficientemente sólidas, suficientemente bien formadas, bien preparadas para atender este tipo de acciones, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, que haya alguien que quiera abusar del sistema, pues ha pasado en toda la vida, ha pasado toda la vida. Pero si el sistema rápidamente actúa y pone las cosas en su lugar y establece claramente por ruta de decisiones, de sentencias o de vistas fiscales, cuál es el bien jurídico superior que hay que salvaguardar, que en este caso es el ejercicio del libre periodismo, la oportunidad de los ciudadanos de informarse, de tener acceso a información de interés público, repito, de interés público, pues quedaría claro. Pero entonces hay falencia por ambos lados, ¿no? Hay el intento de abusar para generar autocensura y por el otro lado instancias judiciales, tanto desde el Ministerio Público como desde el órgano judicial, que no actúan de manera clara para salvaguardar ese derecho. Ahora, Eduardo, los populistas abominan de la libertad de expresión con el propósito de que confunden la crítica con la enemistad. O sea, lo toman la crítica al funcionario o al exfuncionario como un acto de enemistad. Esa confusión ha generado en muchos sitios peligrosas situaciones. No sé, ¿usted qué opina de eso, Eduardo? Bueno, el populismo es uno de los, digamos, de los cánceres que tiene la democracia hoy en día y que se esparce, yo creo que siguiendo los parámetros del COVID, ¿no? O sea, de la misma manera. Esto se está regando por el mundo entero en distintas versiones, porque también es una distorsión que por más que se estudie, no se llega claramente a definir cómo se puede combatir, ¿no? En expresiones como por ejemplo las de Bolsonaro en el Brasil, pero también en expresiones como las de López Obrador en México o las de Donald Trump en los Estados Unidos, para plantear en el contexto del continente americano. Sin embargo, efectivamente, una de las confrontaciones que en el ejercicio del populismo desde el poder se intenta lograr es el de acallar a los medios, el de que los medios no ejerzan ese rol de investigación, de supervisión, de fiscalización del poder y del ejercicio del poder. Ese intento de limitar ese desempeño se encuentra, repito, con instituciones que no ejercen su rol de salvaguarda. Y si esas instituciones no ejercen su rol de salvaguarda, pues entonces empieza a hacer aguas el sistema por todos lados, ¿no? Eduardo, algunas veces se asimila como si fuera lo mismo la libertad de expresión de la libertad de prensa. Y hago la diferencia porque la libertad de prensa, extendida a todos los medios de comunicación, es la libertad de un medio de publicar o no publicar aquellas noticias que le parezcan relevantes. No es lo mismo que la libertad de expresión, que la puede ejercer cualquier persona o la ejerce porque no requiere un medio. El medio magnifica. Pero muchas veces los medios se equivocan, no son perfectos, cometen errores, a veces de mala fe, a veces ocultan información porque esta afecta a los intereses de los dueños de dichos medios. A veces magnifican una información porque inciden en los intereses de sus competidores o adversarios. O sea que no estamos hablando de seres perfectos. Mi experiencia como director de medios de comunicación, particularmente de periódicos, es que era muy difícil sacar una aclaración porque los periodistas se negaban a aclarar que se habían equivocado, que el medio se había equivocado o que el periodista había cometido un error
al publicar una información que resultó no ser cierta. Entonces, creo que una de las formas de tutelar la libertad de expresión es ejercerla con responsabilidad y aceptar cuando uno se ha equivocado. ¿Por qué es tan difícil que los medios de comunicación acepten que se han equivocado? Eduardo, con tu permiso, Eduardo, la respuesta después del corte. Tengo un compromiso ineludible con nuestro anunciante y la pregunta de Milton será respondida después del corte comercial. Sí, viene más. Aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando aquí con el presidente del prestigioso grupo GESE, que es el que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Milton le formuló una pregunta a usted, don Eduardo. Te recapitulo en una frase. Creo que una de las formas de tutelar la libertad de expresión es reconocer cuando uno se ha equivocado, corregir y publicar la corrección, pero que eso es algo que los periodistas y los dueños de medios, los directivos de medios en general, se niegan a hacer. ¿Por qué hay tanta resistencia en corregir cuando uno se ha equivocado? Milton, un contrapunto nada más. Yo diría algunos, yo no diría todos. Me parece, bueno, ¿no? Que un poquito... Mi experiencia es que es mucho. Mi experiencia personal es que muchos. Sí. Mira, yo creo que traes un punto valiosísimo, Milton, y evidentemente lo traes producto de la experiencia, no me cabe la menor duda. A ver, yo creo que hay que hacer la docencia desde 3 puntos de vista. Uno, hay que aclarar lo que bien han hecho, el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, o sea, el derecho que tienen los ciudadanos de tener acceso a información. Bien, el otro aspecto es, evidentemente, si hay, yo creo, toda actividad humana es imperfecta, toda actividad humana es perfectible, o sea, puede ser mejorada, sin duda alguna, pero si hay una que evidencia constantemente la posibilidad de errores, es el ejercicio del periodismo, porque está constantemente exponiendo su trabajo. Por ello es que el rigor profesional, el ejercicio comprometido, el establecimiento de una serie de criterios éticos es fundamental. Y hoy en día, no solamente lo dice el maestro Restrepo en Colombia claramente, sino que se ha planteado ya desde manera larga el que deben existir ciertas reglas desde el punto de vista ético que se deben cumplir. Pero claro que se cometen errores. Esto sería como pensar que usted hace pan todos los días y siempre el pan le va a quedar perfecto. No, se cometen errores. Una vez establecido eso, la reacción debe ser inmediata de la corrección. Y eso es lo que en muchas ocasiones ha resuelto cuando han llegado a estadios judiciales las controversias, definiendo que no existía mala fe en el error. Y si usted logra demostrar que no existía mala fe en el error, que efectivamente fue un error involuntario, pues entonces se resuelve el tema. La reticencia. Sí, yo también, yo creo que no sería honesto ni sincero si no dijese efectivamente. También, como parte de las características humanas, pues le cuesta a todos reconocer un error, pero el valor del reconocimiento del error es hasta más significativo. Un medio de comunicación, un periodista o quien ejerza la comunicación que tenga la altura de miras para levantarse y decir, he cometido un error, aquí estuvo el error y esto es lo correcto, más bien construye un prestigio adecuado. Entonces, sí, yo también coincidiría contigo de que existe esa reticencia, pero tal vez por la falta de comprensión de que actuar de manera rápida cuando se ha cometido un error, pues más bien favorece el prestigio del periodista. Otro aspecto es cuando se hace de manera intencional. No quiero dejar ningún aspecto de la pregunta sin contestar. Allí, pues entonces, evidentemente tienes un comportamiento que riñe con el profesionalismo, pero hoy en día yo siento que la vacuna para eso está en la capacidad que tiene la audiencia, los lectores, los oyentes de la radio, de la televisión y de las redes sociales, de simplemente abandonarte. Hoy en día no existe monopolio real. Los medios tradicionales, por llamarlo de esa manera, compiten con las redes sociales. O sea, el ejercicio es tan diverso que la audiencia tiene el botón para simplemente cambiarse, ¿no? Para castigar.
para castigar, sí, usar una palabra un poco más fuerte, ¿no? Sí, pero Entonces, cuando el error tiene un efecto reputacional, el que la audiencia se cambie no corrige el daño. Y por lo menos el aceptar el error cumple con algún propósito reivindicativo. Me parece que no solo es un tema de que la audiencia te abandone por impreciso o por mala fe, sino que hay una responsabilidad proporcional al poder que se tiene. Por eso, cuando se reforman las normas de calumnia e injuria y no se abole completamente la penalización, se quita el recurso judicial de invocar una calumnia o injuria cuando uno es funcionario, porque tiene más poder. Entonces, cuando un medio tiene poder, tiene responsabilidad. No se puede quedar en, bueno, al que no le gusta que no me lea o al que no le gusta que compre otro, porque uno tiene un poder. Igual cuando uno es un funcionario y dice algo que afecta a terceros, caso de los diputados, escudarse en la inmunidad parlamentaria y en la irresponsabilidad de las expresiones vertidas, cuando uno está conscientemente injuriando, calumniando, tampoco es correcto, porque se está abusando de ese poder que le da la Constitución al darle no responsabilidad por las opiniones emitidas. Ahora, Milton, nada más un punto, yo Milton. creo que Eduardo, tendría que, Eduardo, perdón. adelante, por favor, Eduardo, adelante. Bueno, yo creo que esto aplicaría para quien fuera contumaz o no tuviese el rigor, evidentemente. Y ante eso, lo he dicho, todo ciudadano tiene derecho a la salvaguarda de su honra y existen las instancias judiciales. Y ahí entonces se tendría que deslindar esto. Y ahí es donde yo siento que evidentemente la corrección que queda pendiente es la despenalización. El tener esto en la jurisdicción penal, el que esto pueda terminar, los temas del honor terminen en la posibilidad de que un periodista pueda ser privado de su libertad, es un despropósito hoy en día. Eduardo, no, además el ciudadano tiene el derecho a réplica. Eso es importante y es ético respetar ese derecho a réplica. Voy a volver al tema de lo que hoy es noticia, porque ayer se conoció que el juzgado tercero liquidador de las causas penales rechazó un recurso que había presentado la defensa del presidente Ricardo Martinelli por el tema de Ricamar, que es la razón social del Super 99. Esto trajo como consecuencia que el proceso que se le sigue por sobornos con la constructora de Brecht, que confesó esta compañía haberle pagado a funcionarios y políticos. La presentación de este incidente de controversia da la impresión como que se está retomando el curso de la justicia, o se está reactivando, o solamente es una lluvia de un día, Eduardo, en tu opinión. Bueno, el doctor Pedereschi, reputado constitucionalista panameño, ha estado martillando en los últimos años con respecto a la importancia del fondo en los procesos judiciales y con respecto a el desastre que es para el sistema de justicia que producto de agarrarse de la forma o de algún tecnicismo, los procesos no lleguen a su final. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento muy, muy relevante en todo lo que ha venido viviendo Panamá en los últimos años. La cantidad de procesos que producto de algún escape, y antes se decía mucho, ¿no? La forma es el fondo en los temas legales. Sí, por supuesto, hay que apegarse a la forma, pero cuando la forma de manera consistente está siendo utilizada para darle la vuelta, para no llegar al fondo, para que los procesos no se debatan, para que no haya la administración de justicia, que es un deber fundamental del Estado, que nos da tranquilidad a los ciudadanos, entonces tenemos que llamar la atención y tenemos que decir algo no está funcionando, porque un Estado donde no se administra justicia, porque se aplica algún tecnicismo, entonces no está haciendo bien las cosas. Yo creo que tiene un enorme reto el órgano judicial de que ya fijada la fecha para la audiencia en el caso de las investigaciones de Odebrecht, ese proceso llegue a feliz término
Y cuando digo feliz término me refiero a que se haga la audiencia, a que se pueda desarrollar y a que los jugadores puedan definir o tomar una decisión. Y ese reto es grande porque ya está fijada la fecha, pero hay, me recordarán ustedes, no sé si 50 o 60 involucrados, y de esa manera hay 50 o 60 abogados y que van a estar intentando detener el proceso a través de algún tecnicismo o de alguna falta, y de esa manera una vez más nos veríamos ante la triste situación de que este caso no llegue a las instancias finales, cosa que nos dejaría a nosotros en el basurero frente a lo que ha estado pasando en otros países donde todos los procesos relacionados a este esquema internacionalizado de corrupción que significó la constructora Odebrecht y los gobiernos que les tocó lidiar con ella han avanzado. Pero, Eduardo, ¿se puede interpretar como estos son los primeros síntomas de agitación o de recuperación de una justicia que ha estado agripada, para usar un término muy moderno, ¿no? Y que ha sido poco activa en casos de alto perfil como Odebrecht, vía ejemplo? Y lo que ha ocurrido y lo que alega la fiscalía en el caso este de Ricamar S.A., que es Super 99, es que dice que en su investigación los fiscales dan cuenta de que se recibió dinero de Odebrecht a través de una empresa que se llama Caribbean Holding Services Limited, de un señor de nombre Aaron Miserrachi, que era cuñado del expresidente Martinelli, y que dice que en el año 2009 le contó a los fiscales, el señor Miserrachi, que en campaña presidencial del señor Martinelli lo contactó para que recibiera 4 millones donados para su campaña. Eso me recuerda también cuando el señor presidente o expresidente Juan Carlos Varela dijo que Odebrecht le había donado, esa fue la palabra que usó, donado 10 millones a él o al partido. Entonces, ese tipo de figura, Eduardo, de tu perspectiva, dan visos de que hay algún tipo de reacción o de acción por parte de la justicia panameña. Han transcurrido, yo diría que por lo menos 5 años desde que todo este esquema explotó a nivel mundial. Y rápidamente todo el que estuvo enfrentado a la información pudo establecer que la situación de Panamá no iba a ser distinta. El proceso tiene fecha ya para el mes de junio. Están convocados, o sea, están imputados 2 expresidentes de la República, una gran cantidad de funcionarios de alto nivel y otras tantas de personas. Yo no vería, no quiero entusiasmarme diciendo que esta decisión representa un giro trascendental del sistema de administración de justicia, que repito, se compone del Ministerio Público y del órgano judicial. No quiero apresurarme en esto, pero sí lo veo como que hay unos retos enormes que se tienen que cumplir en este periodo, porque el trabajo de todos los que están involucrados en ese caso durante estos próximos 6 meses va a ser tratar de impedir esa audiencia y que ese caso llegue a una decisión. Aunque en ese caso también la jueza va a tener un rol, porque ella puede tomar medidas con quienes interrumpan el proceso. Ella puede decir, y me corrige si estoy equivocada, pero la jueza puede decidir, aparte de la multa, ella puede decir, pon un defensor público, o no puede. Bueno, o sea, si una persona constantemente presenta excusas para no asistir, la jueza tiene medidas que puede tomar, ¿o no? Ahí volvemos al rigorismo, ¿no? O sea, sí, pues fijarle un defensor de oficio, pero cuando ese defensor de oficio es producto de que ya se dio la audiencia y no se pudo realizar. A mí hay algo que incluso en este nuevo sistema no me gusta para nada, que es que, y esta es una opinión, y vale lo que mi opinión valga, pero esto es que se fija, Milton, no sé si te has dado cuenta, que dicen, se fija audiencia para el 8 de marzo y se fija como segunda fecha de audiencia el 8 de abril. O sea, ya casi como que están planteando... Está por sentado que la primera no va a pasar. Exacto, exacto. A mí eso no me indica nada positivo. Probablemente es un problema es una buena medida porque no hay espacio en las audiencias y usted se entera, por ejemplo, de casos en los que hoy en día están fijando las audiencias para el 2025.
es un problema cultural en Panamá. La Asamblea Nacional tiene el primer llamado a las 3:30 y el segundo llamado a las 4, y todo el mundo sabe que no va a empezar a las 3:30. ¿Cómo le llaman? La hora judicial, Milton. La hora judicial le dicen, ¿no? Y bueno, por eso ahora, en el tema de las dilaciones, que a veces se cae en la prevaricación, en el concepto amplio del término, estamos viendo casos también en medios de comunicación que utilizan recursos dilatorios. Hay un caso sonado en una televisora con una ex presentadora, un caso laboral, que lo han ido dilatando y dilatando y dilatando. Y eso merma autoridad moral a los medios cuando cuestionan la delación que hacen otros procesos célebres. También en los casos de calumnia e injuria, que sigue habiendo casos civiles, además de los penales, hay procesos dilatorios que han llevado la resolución del conflicto años, lustros, a veces décadas. Entonces, si se quiere criticar la conducta de los casos célebres, ¿no habría que ser un poco consecuente en los casos particulares de los propios medios de comunicación? Absolutamente, y me manifiesto de manera categórica a decir que cualquier intento de dilación en el ejercicio de la administración de justicia que sea realizado de manera intencional para tratar de evitar que ese curso natural de la administración de justicia se cumpla, es inadecuado, es inoportuno. Es inaceptable, Eduardo, inaceptable. Y al final del día deja mucho que decir de quien lo ejerce, por supuesto que sí. Ok, Eduardo Quiroz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer tenerlo. A usted, a esta que es su casa, usted sabe, ¿no? Al revés, el placer es todo mío, como siempre. Usted está con ustedes. Buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos de Infoanálisis, estos son los números de la COVID-19 en Panamá. Ayer se registraron 10.763 nuevos casos y perdieron la vida. 8 personas fallecieron por la COVID-19. Discúlpenme. Dice la información que ya Panamá, la República de Panamá, totaliza 602.606 casos y un total de 7.554 fallecidos por la COVID. Estos números, lo que sí veo yo, Camila y Milton, es que hay como una tendencia al alza en cuanto a los casos que habían caído de una forma muy esperanzadora. ¿Ustedes qué opinan al respecto? O sea, ¿a qué se puede haber debido este incremento que se ha dado? Y que, bueno, eso se dijo que iba a pasar. O sea, la tendencia en otros países con la Omicron, creo que son como 6 semanas, en el que los casos van subiendo, y de ahí llegan a un pico y bajan rápidamente. Y eso se había dicho que en Panamá ese pico se iba a llegar, creo que era a inicios de febrero. O sea, siempre hablando un par de semanas, y si uno lo calculaba, creo que daba como hasta inicios de febrero. Así que en ese sentido, Panamá está siguiendo el comportamiento que han tenido otros países, bueno, con la esperanza de que vamos a llegar a ese pico, de ahí se va a bajar, como ha sucedido en otras latitudes, pero no hay nada anómalo en lo que se ha dado, me parece, viendo otras tendencias internacionales. Bueno, amigos, otra noticia interesante que ya se conoció, en este negociado con la minera, no negociado negativo, sino que las negociaciones para el contrato que no existía entre Panamá y la empresa minera, y que la empresa minera estuvo extrayendo materiales durante mucho tiempo sin tener contrato con la nación, y que a mi juicio eso no puede quedarse así. Ahora resulta que el contrato en comento va a tener una duración, una vigencia de 20 años prorrogables. Milton, ¿qué le parece a usted eso? Porque dice que el ministro de Comercio anunció esto y dice que el concesionario tendrá la opción de pedir una prórroga por un periodo de término similar. Don Milton, ¿qué le parece esa? Bueno, lo primero que hay que señalar es que no hay contrato y por lo tanto no hay derecho de ningún tipo a una negociación directa. Lo segundo es que esta explotación minera no es algo que se va a hacer o que empezó ayer, sino que tiene el otorgamiento de la concesión más de 20 años. Lo tercero es que
me imagino que las condiciones que se han obtenido en la negociación son mejores que lo que estaba en la contratación anterior, que fue declarada por la Corte Suprema de Justicia inexistente porque la ley que lo aprobó se declaró inconstitucional. ¿Okay? Y quiero hacer un paréntesis aquí para entrar a tu pregunta. Para que haya un contrato entre la nación y un particular, tiene que cumplirse una serie de etapas. No basta con la manifestación de voluntad. No basta con que los representantes del Ejecutivo y los representantes de la empresa hayan llegado al acuerdo en un texto, porque ese texto tiene que ser suscrito, aprobado, refrendado, muchas veces por la Contraloría General, tener una opinión favorable del Ministerio Público y cuando se le eleva a contrato ley, tener 3 debates en la Asamblea Nacional y el sustento de una ley aprobatoria a dicho contrato. Si no se cumple con eso, o si una parte de ese proceso es declarado inconstitucional por la Corte Suprema, el documento en comento es nulo, no existe en el mundo jurídico. Así que, como tú muy bien dices, hemos estado, por lo menos, por el tema de la presunción de legalidad de los actos de los funcionarios, por lo menos desde el fallo de la Corte, no existe contrato. Pero permiso, a la luz de los hechos hay algo innegable. La ley es la ley, aunque sea dura, algo parecido en el contexto, ¿no? ¿Cómo en Panamá se permitió que ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esta empresa, que se había demostrado que había incumplido en algunos casos el contrato anterior, haya seguido extrayendo millones no únicamente de cobre, Milton, porque ahí van otros metales también, ojo. Ahí hay molibdeno, ahí hay plata, ahí hay oro. O sea, ojo, esto lo que quiero decir es que se está hablando muy superficialmente, pero bueno, vamos al tema. Pero al meollo de tu pregunta, que es donde yo estaba por llegar. Muchas gracias. Los términos que han anunciado que dice el contrato, y habría que leerlo porque ese documento no ha sido publicado, ese proyecto de nuevo contrato, son superiores, pero todavía, a menos que se demuestre lo contrario, no corresponden con el 48% de beneficio sobre el precio de venta que tienen países como Chile, Canadá o Australia. Y en el caso de Chile, quien comercializa es una entidad pública. ¿Por qué? Porque es la que pone el precio. Y el decir que va a haber un 16-18% de beneficio directo más impuestos sobre la renta, nos pone en la situación que ya hemos vivido con contratos como el de los puertos, en donde la empresa contrata a subsidiarias radicadas en otros territorios fiscales, traslada lo que sería ganancia en gastos de esas contrataciones, consultorías, servicios, y reduce la base imponible del impuesto sobre la renta, porque nos han dicho, bueno, es que van a pagar impuestos sobre la renta como cualquier empresa panameña. Sí, pero si tú no controlas el precio de venta y si tú no estableces penalizaciones cuando se quieren remitir a subsidiarias del grupo económico gastos por servicios, etcétera, para reducir la ganancia en el territorio, te van a hacer lo que nos han hecho otras empresas en el pasado. Entonces, primero, tenían que haberlo llevado a un concurso, a una contratación competitiva. Todo lo que este grupo minero ofreció, estoy seguro que eso y más ofrecerían otros grupos mineros si esto fuera una oferta competitiva. Así que licitación, tú estás hablando de una licitación para hacer... Claro, una licitación internacional en donde dentro de los parámetros que según los participantes en la negociación el señor presidente estableció con buen criterio, las cosas que él planteó eran buenas porque eran conceptos generales, eran principios. Con esos mismos principios se va a una licitación internacional donde participa este grupo, First Quantum, y los 4 o 5 grandes competidores que tiene el mundo, y probablemente hubiéramos recibido muchísimo más
en una negociación. Pero lo primero que yo tengo que cuestionar es si el Estado panameño está legitimado para una negociación directa con respecto a este tipo de patrimonio nacional, o han violado la normativa de la obligatoriedad de un proceso competitivo. Hamilton, se está hablando que se va a mantener la extracción de cobre, que se va a extender hasta el año 2062, imagínate. Y también se supo que la mina de cobre va a estar produciendo 400.000 toneladas para el año 2024, en un momento en que el cobre tiene su mejor precio en la historia. Usted sabía, don Milton, ¿no? El mejor precio del cobre es el que está dándose ya hace más de un año. Entonces, el contrato contempla regalías sobre las ganancias brutas de 12 y 16%. Pero aquí hay un problema. Nosotros nos aguantamos durante más de 20 años una bicoca que nos estaban dando y no pagaban impuestos sobre la renta, entiendo, y ahora sí van a pagar impuestos sobre la renta. No pagaban una serie de cosas. Por ejemplo, mencionaba que no pagaban el uso del agua. Bajo el nuevo contrato, supuestamente sí tendrían que pagar, por ejemplo, el uso del agua y otras cosas que antes tenían exentas. Ahora, pero hasta ahora no han publicado ese contrato, de ese acuerdo. borrador de contrato. Por eso dije supuestamente. Con respecto a lo que han dicho, claro, lo que han dicho que dice, pero después cuando te dice pagarán impuestos sobre la renta y hay una cláusula que dice pero podrán deducir los gastos de su operación de forma irrestricta, entonces ya tú sabes que la base imponible de ese impuesto sobre la renta puede acabar siendo cero. Entonces hay que leer el texto, pero nuevamente nos quieren llevar a la discusión de los términos de un contrato que probablemente no debió haberse negociado de forma directa, sino que debió haber sido mediante un proceso competitivo, una licitación. Entonces nos están llevando con la zanahoria a discutir algo que se sale del marco básico de los intereses nacionales, y es que en un proceso competitivo se podría haber conseguido mucho más que en un proceso bilateral como este por mejores negociadores que hubiéramos puesto en esa mesa. Ahora, Milton, el hecho de que se desoyó una decisión de la Corte Suprema de Justicia es un pecado mayor, un pecado... Esto, más que pecado, puede ser un delito. Y además de lesa patria, porque se ha lastimado los intereses del país. Por eso, yo sigo planteando algo que dije hace mucho tiempo en este programa, y es que se saltó inmediatamente en teoría, a negociar este contrato, pero nunca se tuvo la discusión sobre si es una industria que queremos seguir desarrollando. Hay grupos que están en contra y que han manifestado su molestia con que se haya negociado en primer lugar por razones de que no había un debate nacional. Es más, en el Pacto por el Bicentenario se habló de una moratoria a concesiones mineras, pero las que siguen, entonces ya estamos embarcados en ellas. Ese debate faltó. ¿Saben qué, amigos oyentes? Si ustedes son gente inteligente, la situación es que hay demasiados intereses en esto y hay un toque de mercantilismo también de por medio, pero lo que sí vale la pena pensar es si se han tomado las medidas necesarias, estrictas, severas, para efectos del tema relacionado a la biodiversidad en este país, que sabemos la forma como se ha estado cometiendo crímenes ecológicos sin ningún tipo de castigo. La voy a dejar ahí por el momento, amigos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.